Le regaló iPads y dinero a todos los nietos, excepto a mi hija. Pero el karma llegó. Dani Ertest, Nochebuena en Madrid. Una niña de 7 años vestida de oro entrega un regalo diminuto a su abuela papá. Dijo que se lo diera. Si tú vuelves a olvidarme, silencio absoluto. Y en ese instante, la máscara perfecta de esta familia se rompió en 1000 pedazos. Todo empezó con una paella, de esas que huelen a domingo, a vino barato y a promesas de eternidad. Yo venía de otro mundo, otro idioma, otra piel, otra historia. Pero cuando Javier me llevó por primera vez a casa de su madre en Valencia, creí que había encontrado el calor que me faltaba desde niña. Abuela Carmen me recibió con un beso seco y un comentario amable pero helado. Al menos no eres brasileña. No. Reí por educación. No entendí el veneno hasta mucho después. Los domingos eran sagrados. Carmen cocinaba como en los cuentos, gritaba como en los partidos, y reinaba sobre esa casa como si fuera un pequeño imperio. Todos sus nietos la adoraban, excepto Lucía, claro, porque para ella Lucía no contaba, aunque tenía su apellido, aunque llevaba 4 años llamando a Javier papá, aunque dormía bajo su techo cada vez que íbamos de visita. Para Carmen, Lucía era la hija de la otra. Nunca lo dijo en voz alta, nunca tuvo que hacerlo. Lo decía en los silencios, en las miradas que evitaban en las fotos familiares, donde siempre se olvidaban de incluirla. Yo tardé meses en aceptarlo. Creí que eran imaginaciones mías, que era normal que una familia tan numerosa se olvidara de una niña callada. Pero entonces vinieron las primeras señales claras. Un paseo al acuario con todos los primos, menos Lucía. Una camiseta del equipo familiar para cada niño, menos para ella. Y cuando pregunté por qué, Carmen respondió con una sonrisa amable: «Ay, es que solo teníamos 8 corazón». El día que me rompió por dentro fue una Navidad. Carmen había puesto una mesa espectacular llena de regalos envueltos con papeles brillantes. A cada niño un iPad y un sobre con 200 euros. Lucia recibió una vela barata del supermercado con una tarjeta que decía: «Para la hija de mi hijo». Yo quise tragarme el llanto. Javier me apretó la mano bajo la mesa sin decir nada. Y Lucia solo sonrió. Una sonrisa tan resignada, tan pequeña, que me dolió más que si hubiera llorado. Esa noche, mientras la familia reía y brindaba, Javier me llevó a la terraza. Me dio un beso en la frente y me dijo: «Tranquila, estoy esperando el momento». No entendí a qué se refería. Pensé que hablaba de enfrentarse a su madre, de poner límites. Pero no. Él tenía algo preparado, algo grande, algo que cambiaría todo. Y entonces, sin saberlo, esa noche empezó el principio del fin, porque una niña puede aguantar mucho, pero no para siempre. Y un padre puede callar, pero solo hasta que el amor lo obliga a gritar. Lucía aprendió rápido a no preguntar, a no esperar, a no molestar. Desde que tenía memoria, cada vez que íbamos a casa de la abuela, se ponía su mejor vestido, se peinaba sola y ensayaba una sonrisa frente al espejo, pero siempre volvía con los mismos ojos tristes, porque ahí dentro, entre primos que se abrazaban y tíos que contaban anécdotas ruidosas, ella no existía. Una vez organizaron un viaje familiar al Parque Warner. Era el cumpleaños de uno de los primos. Carmen se encargó de los billetes, la comida, hasta los disfraces de los niños. Lucía lo supo por una historia de Instagram. Ni siquiera nos lo mencionaron. Cuando Javier se enteró, llamó a su hermana y le preguntó por qué nadie la había incluido. Ella respondió con un emoji de encogerse de hombros. Es que Carmen dijo que era solo para los nietos directos. Nietos directos. Como si Lucía fuera una especie de satélite orbitando alrededor de la familia,
demasiado lejana para importar. Después vino el tema de las camisetas. Habían mandado hacer unas para el equipo familiar para una reunión en la casa de campo. Todos con nombres estampados en la espalda. Nico, Paula, Adri, Alba. Nada para Lucia. Ni una talla extra, ni una de repuesto. Cuando pregunté Carmen, dijo con esa voz dulzona que tanto usaba: «Ay, es que no sabíamos si iban a venir ustedes. Nosotros, siempre nosotros. Nunca simplemente tú y Lucía». Lucía no dijo nada, pero esa noche, al quitarle el abrigo, noté que había escrito su nombre con marcador negro en la camiseta blanca que traía de casa. Lucía, con letras temblorosas. Me sonrió como si me pidiera que no hiciera drama, como si supiera que si lloraba los adultos dirían que exageraba. Y luego vino la Navidad, la noche que partió lo que quedaba de ilusión. La mesa era un espectáculo: luces, guirnaldas, platos que parecían sacados de una revista. Carmen, como siempre sentada en el centro, repartía regalos con teatralidad. Cada nieto recibía una caja y un sobre. Cuando abrió los iPads, todos gritaron de emoción. Cuando repartió los sobres con dinero, los niños brincaban de alegría. Y entonces, con una sonrisa mecánica, Carmen se giró hacia Lucía y le entregó una bolsita de celofán con una vela pequeña y rosa. En la etiqueta, escrita con caligrafía apurada, decía: «Para la hija de mi hijo». La hija de mi hijo. Ni siquiera su nombre. Lucía la miró directo a los ojos. Luego bajó la cabeza y murmuró: «Gracias, señora». Y en ese instante se hizo un silencio extraño en la sala. Nadie dijo nada. Nadie la abrazó. Nadie reaccionó. Yo quise gritar, agarrar el árbol de Navidad y tirarlo al suelo. Pero no lo hice, porque Lucía estaba ahí, y su dignidad tan frágil y tan valiente no merecía que yo la hiciera sentir más pequeña. Esa noche, después de la cena, Lucía se quedó dormida en el sofá, abrazando la vela como si fuera algo importante. Javier la cargó en brazos hasta el coche, y en el camino de regreso me miró sin decir palabra, pero yo lo vi. Vi el temblor en su mandíbula, vi el fuego en sus ojos, y supe que el momento que había estado esperando estaba a punto de llegar, la caja del límite. Javier siempre fue silencioso, de los que escuchan más de lo que hablan, pero desde que adoptó a Lucía guardaba algo, una especie de promesa, una advertencia muda. Me lo dijo una vez mientras la abuela Carmen se refería a nuestra hija como la otra. El día que mi madre cruce la última línea, tengo algo preparado. Y yo lo vi en sus ojos. No era amenaza, era decisión. Ese día llegó en Nochebuena, después de la escena patética de los regalos iPads y sobres de billetes para todos los nietos, menos para Lucía, que recibió una vela barata con una notita que decía: «Para la hija de mi hijo». Javier no gritó, no golpeó la mesa, solo respiró hondo, se levantó y salió por la puerta como si fuera a fumar un cigarro. Todos pensaban que había ido al baño. Yo sabía que no. Regresó 3 minutos después, con una pequeña caja rectangular, envuelta en papel craft, sin moño, sin nombre. Nada llamativo, solo la verdad comprimida en una caja. Se acercó a Lucía, se agachó y le susurró algo al oído. Ella lo miró fijo, luego asintió. Se levantó sin decir palabra, caminó con pasos seguros hacia la mesa y colocó la caja frente a Carmen. Papá dijo que si volvías a ignorarme, debía darte esto. Silencio total. Se podía oír el crujir de la vela que alguien encendió hace media hora. Carmen arqueó una ceja confundida. ¿Qué es esta tontería? Javier avanzó, su voz firme, sin un solo temblor. Es la prueba de que no tienes idea de a quién estás rechazando. Algo que guardé para cuando tu desprecio se hiciera irreversible. Carmen resopló con arrogancia.
Rasgó el papel y abrió la caja. Dentro había un pequeño álbum de fotos, un fajo de documentos oficiales, una carta escrita a mano. La primera foto mostraba a Javier joven con Lucía en brazos frente a un tribunal. Ella tenía unos 2 años. En su cara, una sonrisa desdentada en sus brazos, el cuello de su padre, como única defensa ante el mundo. Otra foto, los 3, Javier, yo y nuestra hija, bajo una llovizna ligera saliendo del juzgado de familia. En la tercera, él firmando un papel con lágrimas contenidas. Carmen pasó a los papeles. Al principio frunció el ceño, luego leyó el encabezado, y ahí su rostro cambió. Se puso rígida, pálida. Eran documentos legales, oficiales, firmados, sellados. Javier había adoptado a Lucía legalmente. Ella no era la hija de la otra, era su hija. Por derecho, por amor, por elección. Lucía es mi hija, dijo Javier con voz fuerte. No de sangre, pero sí del alma. La elegí, firmé, me comprometí. Soy su padre ante la ley, y mucho antes de eso lo fui de corazón. Esto no puede ser, exclamó Carmen mirando los papeles como si fueran veneno. Claro que puede, y lo es. Ella tomó la carta, la abrió y leyó. Durante un instante pareció que el tiempo se detuvo, porque esa carta era una herida abierta. La había escrito Javier una noche en que Lucía, con solo 5 años, le preguntó si él la amaba menos porque no había nacido de él. En esa carta decía: te elegí sin obligación, te amo sin medida. Eres mi hija no porque lo diga un papel, sino porque mi alma te reconoció como suya desde el primer día. No existe sangre más fuerte que un amor que se elige cada día. Carmen dejó caer la carta. Temblaba, buscó a quien culpar, y como siempre, me miró a mí. Tú lo manipulaste. Tú hiciste que firmara esa barbaridad. Yo avancé sin miedo. La miré directo a los ojos. No, él lo hizo por amor, solo. Y si quiere culparme de algo, que sea por enseñarle a mi hija a saber cuánto vale, por enseñarle a decir basta cuando ya nadie más la defendía. Entonces Javier dijo lo que nadie había dicho nunca: si no puedes querer a mi hija como a los demás, entonces tú tampoco eres familia mía. Silencio. Ni un solo ¿cómo dices eso? Nadie salió a defenderla. Y por primera vez, Carmen no tuvo réplica. Lucía regresó a su asiento. Me apretó la mano. En su rostro ya no había dolor, solo paz, porque esa noche por fin dejó de ser invisible y se convirtió ante todos en lo que siempre fue para nosotros una hija amada, una verdad imposible de ignorar, una niña que a pesar del rechazo eligió seguir creyendo, y al final fue ella quien ganó, porque lo único más fuerte que una familia de sangre es una familia que se elige. Carmen seguía mirando el interior de la caja, como si no entendiera cómo había llegado ahí, como si esas fotos, esos papeles y esa carta hubieran cruzado el espacio-tiempo para aplastarla con una verdad que fingió no ver durante años. Pero lo que vino después fue más fuerte. Esto es una manipulación, escupió por fin la voz quebrada de furia. Todo esto lo hizo ella. Tu mujer, la extranjera. Ella te lavó el cerebro. Javier ni se inmutó. Se acercó 2 pasos y por primera vez en toda la noche su voz sonó alta, clara, imposible de ignorar. No, mamá, fui yo. Nadie me obligó, nadie me presionó. Lo hice porque ella es mi hija y porque tú, con cada desprecio, con cada gesto, con cada omisión, has demostrado que no eres capaz de amar a quien no nació de ti. Eso no es cierto, yo cuido a mi familia, protejo lo que es mío. Lucía también es mía. Silencio. Carmen temblaba. Buscaba en los rostros alrededor suyo. Algo lástima apoyó una excusa, pero nadie habló. Ni sus hijas, ni los primos, ni siquiera el cuñado que siempre la defendía. Estaban todos paralizados, viendo cómo el mito Carmen se derrumbaba ladrillo por ladrillo. Y entonces
Fui yo quien dio un paso adelante. «Sabe qué, señora», dije sin levantar la voz, pero sin bajar la mirada. «Con todo respeto, mi hija no necesita su cariño, ni sus regalos, ni su aceptación forzada». Ella abrió la boca, pero no logré saber si quería gritar o llorar. Mi hija solo necesitaba que usted la viera, que no la borrara de las fotos, que no la ignorara en las invitaciones, que no la tratara como una mancha en la mesa. Y ni siquiera eso pudo hacer. Mis palabras salían sin pausa, sin miedo. «¿Usted cree que yo soy el problema?» No. El problema es que no soporta que su hijo eligiera a una niña que no lleva su sangre, pero que sí lleva su corazón. Y eso le duele más que cualquier adopción. Carmen apretó la servilleta entre sus manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lucía seguía sentada, en silencio, pero ahora con los ojos clavados en ella. «No quiero que me quiera», dijo la niña bajito, con una firmeza que hizo eco en la sala. «Solo quiero que me vea». Y ahí, en esa frase mínima, una niña de 7 años acababa de desarmar a una mujer adulta. Era el final del juego. Ya no había máscaras, ya no había aplausos, solo una verdad desnuda, la de una familia que fingía unión, mientras enterraba a una de sus miembros más pequeños en el silencio. Y esa noche, ese silencio se rompió para siempre. Lo que quedó atrás, el aire se volvió irrespirable, no porque faltara oxígeno, sino porque sobraban verdades que nadie quería enfrentar. Después de lo que dijo Javier, nadie se movió. Carmen seguía sentada, la carta en una mano, los papeles legales en la otra. Pero ya no era la matriarca orgullosa de una familia perfecta. No. Ahora era solo una mujer mayor, atrapada en su propio reflejo roto, como si todo ese poder que había construido durante décadas se desmoronara con una sola frase: «No eres familia si no puedes amar a mi hija». Yo miraba a mi alrededor, esperando alguna reacción, un intento de suavizar la tensión, una voz que dijera «no es para tanto», o al menos una disculpa. Pero nada. Todos estaban en silencio. Sus hijas, las tías de Lucía, no levantaban la vista del suelo. Algunos de los primos seguían agarrando los iPads, sin saber si debían estar felices o sentirse culpables. Una de las cuñadas intentó acercarse a Carmen, pero ésta la empujó suavemente, como si cualquier contacto humano en ese momento la quemara. Lucia, mientras tanto, seguía quieta, sus ojos clavados en la caja ya vacía sobre la mesa. No lloraba, no se movía, pero sus hombros estaban tensos y tenía los labios apretados como si contuviera todo un grito que no quería dejar salir. Me agaché a su lado, le pasé la mano por el cabello y susurré: «Nos vamos». Sí, ella asintió sin decir nada, pero su manito se aferró a la mía con una fuerza tan grande que me dolió el alma, porque a pesar de todo, seguía siendo una niña que solo quería ser parte, ser mirada, ser llamada por su nombre. Javier se acercó, se arrodilló frente a su madre, no con rabia ni odio, solo con una tristeza antigua. «Nunca te pedí que la amaras como a los demás, solo que no la hicieras sentir menos». Carmen no contestó, solo lo miró con una expresión rota, como si en su interior aún peleara por justificar su indiferencia, por defender sus razones. Pero sabía que ya no tenía argumento válido, no después de esa carta, no después de esa noche. Nos levantamos. Yo tomé el abrigo de Lucía, Javier recogió la caja vacía y juntos caminamos hacia la puerta, paso a paso, sin apuro, sin necesidad de portazos. La abuela no se movió. Nadie lo hizo. Esa fue la señal final. Una familia que no detiene a quienes se van no merece que se queden. En el coche el silencio era diferente. No era incómodo. Era pesado, sí,
pero necesario, como el silencio que queda cuando uno termina de decir una verdad demasiado tiempo guardada. Lucía miraba por la ventana. Las luces navideñas pasaban rápido como estrellas fugaces. Cada tanto parpadeaba de más, como si se obligara a no llorar. Javier conducía en silencio, pero su mandíbula estaba tensa, como si aún masticara lo que no dijo. Yo lo conocía. Sabía que dentro suyo una parte lloraba, porque Carmen no era solo su madre, era el centro de su infancia, su referencia, pero también era su gran decepción, y hoy había elegido. Por primera vez en su vida, Javier había elegido a su nueva familia por encima de la vieja. «Papá», dijo Lucia de pronto en voz muy bajita. Ella leyó toda la carta, Javier. No contestó enseguida. Sus dedos apretaron un poco más el volante y al final respondió con voz profunda: «Cada palabra, hija, cada palabra». Lucia se quedó quieta, no sonrió, pero sus ojos por primera vez esa noche no estaban tristes, solo cansados, como si finalmente el peso de tantas navidades fingidas, de tantas tardes sin invitación, de tantos regalos ignorados, se hubiera soltado. Entonces ya está, susurró: «Ya no me duele tanto». Ahí entendí lo que realmente habíamos hecho. No era una pelea de herencias, ni de fiestas, ni de quién ama más. Era una guerra contra el olvido. Y Lucía había ganado. No porque la abuela se disculpó, no porque cambió, sino porque por primera vez el dolor dejó de tener poder sobre ella. Cuando llegamos a casa, Lucia fue directo a su cuarto. Se cambió sola. Guardó la vela en una cajita y la puso en el último estante de su biblioteca. Yo quise preguntarle por qué la guardaba, pero me contuve. Esa vela, por barata y fea que fuera, era la prueba, el punto de quiebre, el símbolo de todo lo que ya no se repetiría. Javier me abrazó en la cocina, no como pareja, como dos soldados que regresan del mismo campo de batalla. «Gracias», me dijo al oído, «por no dejarme callar». «Gracias a ti», le respondí, «por hablar». Esa noche no dormimos mucho, pero por primera vez en años dormimos en paz, porque la familia no es quien te da su apellido, es quien te elige todos los días. Y nosotros, 3 personas heridas por distintos motivos, habíamos decidido sanarnos juntos. La Navidad siguiente fue distinta, sin árbol gigante, sin mantel de encaje, sin regalos caros, solo los 3 en pijama con chocolate caliente y películas navideñas. Lucia rió más esa noche que en toda su infancia con los primos. Y en medio de la película recibió un mensaje. Era de Maddie, su prima. «Perdón por no decir nada. Te quiero. Para mí, siempre serás mi prima favorita». Lucía me lo mostró. No dijo nada, pero en sus ojos, en esos ojitos brillando, entendí que a veces un acto pequeño sana más que 1000 palabras grandes, porque al final la justicia no siempre llega gritando, a veces llega en forma de silencio, de adiós, y de una niña que por fin sabe que nunca más tendrá que suplicar por ser vista. Había pasado una semana. No volvimos a saber nada de Carmen, ninguna llamada, ningún mensaje, ni siquiera un feliz año nuevo genérico en el grupo de WhatsApp familiar. Pero esta vez no dolió. Luciano preguntó por ella. No la mencionó, como si su mente hubiera decidido con la lógica simple de una niña que ha visto demasiado, que algunas puertas se cierran para no abrirse más. La casa estaba más tranquila, sin esa tensión invisible que siempre flotaba en los días previos a las visitas familiares. Ahora no había que fingir ni arreglarse por compromiso, ni empacar ropa bonita por si vamos a casa de la abuela. Ahora solo éramos nosotros 3, y eso bastaba. Una noche, mientras doblaba la ropa de Lucia, encontré entre sus camisetas una hoja doblada. Al abrirla, era un dibujo, hecho con crayones, con líneas torcidas y colores vibrantes. 3 figuras, Javier, yo y ella,
bajo una especie de arco iris gigante, y un título: Mi familia verdadera. Lloré en silencio, porque a veces la sanación no viene con aplausos, viene en forma de dibujos torpes y corazones mal pintados. Javier se volvió más abierto desde aquella noche. Empezó a contarle a Lucía cosas que antes solo decía en susurros. ¿Cómo fue la primera vez que la vio? ¿Cómo lloró la noche que firmó los papeles? ¿Cómo sintió miedo de que algún día ella se sintiera menos? Lucía lo escuchaba con los ojos bien abiertos, como quien por fin recibe respuestas a preguntas que tuvo miedo de hacer. Una tarde, mientras tomaban helado en la terraza, Javier le dijo: «Sabes, a veces la sangre no lo es todo. Hay gente que te lleva en el corazón aunque no tengas su ADN. Yo te llevo ahí desde que te cargué por primera vez». Lucía se le subió encima y lo abrazó fuerte sin decir palabra. No necesitaba decir nada. En Año Nuevo decidimos no salir. Nada de cenas elegantes ni fuegos artificiales desde terrazas caras. Solo pusimos luces en el balcón, cocinamos lasaña entre los tres y vimos películas hasta las 12. A las 11:38, Lucía recibió un mensaje. Era de Maddie, su prima, una de las pocas que no participó activamente en las exclusiones, pero que tampoco dijo nada para detenerlas. Lucía lo leyó en voz baja. Luego me lo mostró. Perdón por no haber hecho nada. No fue justo. Te extraño. Te quiero. Para mí siempre serás mi prima favorita. Lucía se quedó mirando la pantalla por un rato. Luego me miró. ¿Está bien si le contesto: claro, amor? Solo si tú quieres. Lucía escribió despacio, pensando cada palabra, y respondió: gracias por escribirme. También te extraño. Feliz año, Maddie. Nada más. Pero su sonrisa al enviar el mensaje fue suficiente. El resto del invierno fue como un respiro después de una tormenta. Jugamos más. Reímos más. Empezamos una rutina nueva. Cada viernes en la noche hacíamos la noche de la familia elegida. Películas, pizza casera y un juego de mesa. Sin normas estrictas. Sin reglas impuestas por una abuela obsesionada con las apariencias. Solo nosotros, siendo nosotros. Un sábado por la mañana, mientras Lucia dibujaba en la mesa del salón, se me acercó con una hoja y me dijo: mira, mamá, es un corazón partido, pero lo cosí con hilo rojo, porque aunque me dolió, ahora late más fuerte. La abracé tan fuerte que temí romperla, porque entendí que esa niña tan pequeña ya había entendido algo que a muchos adultos les lleva décadas: aceptar que el amor no se ruega, que a veces alejarse de quienes te hacen daño es el acto más valiente de todos. En marzo recibimos una carta, sin remitente, sin sello familiar, dentro una hoja escrita con letra temblorosa. Lucía, no sé si me merezco que leas esto, pero quiero que sepas que esa carta de tu padre me hizo pensar. No te prometo nada, pero estoy intentando entender. Perdón, era de Carmen. Lucía la leyó una vez, luego dobló la hoja, la guardó en su cajón y dijo: tal vez ella empiece a cambiar, pero yo ya no espero nada. Solo quiero ser feliz. Y lo estaba haciendo, sin regalos caros, sin apellidos reconocidos, solo con amor, del real. La sanación no llegó de golpe, no fue perfecta. A veces Lucía aún recordaba cosas que dolían, como el viaje al acuario al que nunca fue invitada, como el dibujo grupal en el que no aparecía, como la camiseta blanca sin nombre. Pero ahora, cuando lo recordaba, ya no lloraba. Solo decía: eso ya no es mi historia. Yo escribo la nueva. Y así fue. Porque en esta nueva historia, la familia no era una obligación, era una elección. Y nosotros cada día nos seguíamos eligiendo. Si alguna vez te sentiste como Lucía, invisible, ignorado, excluido de tu propia familia,
Si alguna vez luchaste para que tu hijo fuera visto, respetado, amado, entonces esta historia también es tuya. Cuéntame tu historia en los comentarios. Yo los leo todos, porque cada historia merece ser escuchada, incluso la tuya, especialmente la tuya. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna frase te hizo pensar en tu propia infancia o en alguien a quien amas, haz clic en me gusta para que más personas puedan encontrarla. Y no olvides suscribirte al canal, porque aquí no contamos cuentos, contamos verdades que sanan. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no dejes que nadie te diga a quién puedes llamar familia. La verdadera familia es quien elige quedarse, siempre.